día de hoy ha habido más de 11.300 detenciones Ujú. por incumplimiento del aislamiento. También ha aumentado el porcentaje de denuncias por violencia policial. Ujú. Lamentablemente nos encontramos con algunos trabajadores que se olvidan que están para cuidar a la sociedad, para resguardar la legalidad y para mantener el orden público. Ujú. Así que sí, hemos recibido más llamadas por violencia institucional. Sí. Como denuncia, no. Ujú. Lo hemos recibido porque justamente nos van pasando, nos van transmitiendo, pero como denuncia formal, no. No, puntualmente no. Pero estamos trabajando, recuerden, con toda la provincia. Quizás en Capital se ve más por una cuestión también de cantidad de habitantes y detenciones que se llevan adelante, pero en el interior también ocurre y bastante, porque quizás también hay más movimiento, más circulación de ciudadanos, quizás por lo que no hay contagios positivos confirmados. Se cree que, a ver, un 62% de la población cree improbable contagiarse de Mm. coronavirus y lo estaba anunciando anoche el gobernador. Entonces también estamos viendo una falta de responsabilidad o de toma de conciencia de parte de la sociedad, que es lo que eh, quizás no está Mm. dimensionando, ¿no? El peligro con el que estamos batallando, que es un enemigo además silencioso, al que no conocemos, no existe ningún libro de medicina, Ujú. y bueno, y se da esto de la circulación. Ujú. Y por otro lado, se da también la falta de la aplicación del protocolo de estas detenciones, Ujú. que si puedo explicarlo brevemente, Sí, por supuesto, por supuesto. sí, bueno, en el caso de que se lleguen a unas detenciones en la vía pública, se los lleva a la comisaría, donde se les notifica de la causa, del inicio de la causa penal por incumplimiento, ya sea por falta de permisos de circulación, porque no pueden explicar por qué están circulando, y luego pasan por sanidad y tienen que obtener la liberación. Es un proceso que no debería demorar más de 3 horas. De repente, por la cantidad de detenidos que hay, o vaya a saber por qué motivos puntuales, ¿no? Se demoran a veces entre 10 horas, 15 horas, y en algunos casos hemos tenido denuncias porque han estado más de un día, Mm. lo que provoca también un peligro de contagio debido al hacinamiento que hay en las comisarías. Ya había antes de esta crisis, ¿no es cierto?, sanitaria, y de repente, bueno, nos encontramos con 40, 50 personas por día por COVID detenidas. Imagínense el hacinamiento, ¿no? En muchos casos hay padres que no pueden contenerlos eh, por diferentes problemáticas que Ujú. ya venían existiendo. Eh, el tema, bueno, de la restricción a ver, nadie estaba preparado para recibir de un día para el otro órdenes de que estemos encerrados, con todo lo que esto conlleva, con cuestiones cognitivas que esto conlleva. A eso le tenemos que sumar un montón de factores sociales que teníamos como vulnerables. Así que quizás pedirle una vez más a los padres que controlen a sus hijos, que eviten inicios de causas penales, que a la larga o a la corta los va a perjudicar muchísimo. Y bueno, y por supuesto, como primera medida, tratar de evitar contagios, ¿sí? Cuidemos nuestra salud para poder estar cuidando también al resto de la sociedad. Lo que le solicita a la gente en lo posible es la nula circulación, ¿sí? Tenemos que entender que la gente no sale solamente por placer. A ver, Ujú. la gran mayoría de las personas que circulan también lo hacen para poder comprar alimentos, para poder ir a una farmacia. Eh, de repente también nos encontramos, y hay que ser realistas, con un montón de personas que trabajan el día a día, que tienen que salir sí o sí a buscar la comida del día. Entonces, creo que en ese aspecto también desde parte de la policía tendrían que humanizarse quizás un poquito más. Se Puede ser. Ujú. lanzó, sí, vía decreto 462/20, monitoreados por vicegobernación, ¿sí? Es decir, la coordinación, articulación y ejecución de las acciones. Eh, bueno, lo integran el Ejecutivo Provincial, Ejecutivo Municipal, Comunidad Indígena y sociedad civil organizada. Ujú.
Ese, con temas específicos, ¿no? De bien. asistencia alimentaria, asistencia sanitaria, seguridad y control de precios.